buenas tardes a todos, a toda la comunidad de FinanCoach, miembros, alumnos, amigos. Aquí estamos nuevamente en una nueva entrevista, coordinador general David Vilches. En esta oportunidad, en este ciclo de distintas entrevistas de personas que han ido materializando, que han ido concretando los conocimientos, la experiencia que han tenido en FinanCoach, los distintos programas, cursos, y que han hecho algo en particular especial con ese conocimiento. Hoy día estamos con un buen amigo nuestro, un gran amigo, Gonzalo Berríos. Gonzalo Berríos, él es ingeniero informático, 48 años de edad, oriundo de Iquique. Iquique, para quienes no conocen mucho Chile, sobre todo son personas que están conectándose desde el extranjero. Iquique es una ciudad que está a más de 2.000 kilómetros al norte de la capital, Santiago. Y bueno, Gonzalo, primero que todo, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por aceptar estar en esta entrevista y compartir tus conocimientos y sobre todo tu experiencia respecto al tema de las inversiones. Sabemos, no le hemos comentado a la gente, pero principalmente hoy día tu lado de la inversión está por el lado inmobiliario y te ha traído hartas alegrías, hartas sorpresas también. Pero de todas maneras, queremos que tú nos cuentes. Y partamos con Gonzalo con la primera pregunta, o sea, si quieres agregar algo más a tu presentación que acabo de hacer, es ¿cómo fue que se inició todo esto? O sea, ¿cómo fue que te surgió el interés por querer aprender sobre emprendimiento e inversiones? ¿Cómo fue todo? Cuéntanos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En realidad que entretenido sobre todo estar aquí y transmitir lo que uno ha aprendido y la experiencia que uno tiene. Ahora, cómo me motivó a empezar a aprender y empezar a estudiar este tipo de cosas fue, yo creo que más que nada yo de hecho estaba trabajando, era mi segundo trabajo cuando empecé a mirar y a pensar y a decir, ya, sabes que yo estoy ganando un poco de dinero, que no era mucho en ese momento, pero yo tengo que hacer algo más como para... Uno siempre tiene el miedo de ya, ¿qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si no tengo trabajo? ¿Qué pasa si por a veces motivo me quedo sin trabajo? Y en realidad que empecé a pensar de qué manera algo tengo que hacer con mi dinero. Yo había tenido algunos conceptos en la universidad o en el colegio acerca de ahorrar y un poco, pero nunca me había nacido mayormente eso hasta que de repente se me cruzó un libro de Robert Kiyosaki, lo típico, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, o tal vez la mente, ¿cómo se llama este libro de... ¿La mente millonaria? ¿Los secretos de la mente millonaria? Los secretos de una mente millonaria. Son esas cosas que de repente uno empieza a leer y ahí te das cuenta de, vale, ¿sabes qué? Por acá hay algo que más o menos está estructurado. Y ahí empecé a darme cuenta que el tema es una suerte de pensamiento estructurado de cara a cómo empezar tú a adquirir el hábito, además de ahorro. Y ahí empecé a investigar, empecé a leer, hasta que di con usted. Y de ahí empezó un crecimiento de cara a lo que yo estaba buscando. Ah, perfecto. Ya, y cuando diste con nosotros en FinanCoach, ¿qué fue el primer curso o el primer seminario? ¿Y cómo empezó a gestarse esa semilla del querer invertir en ti? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Bueno, más que nada, claramente uno dice, ya, ¿sabes qué? En realidad que uno tiene que ahorrar el 10% de su sueldo, reinvertir y ese tipo de cosas, pero al final una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es realmente aprenderlo de una clase estructurada en este caso. Dentro de los primeros cursos que yo di, me acuerdo están esos PFI 1. ¿Ya? Programa de formación de inversionista 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Y ahí fue donde yo empecé, y ahí lo bueno de eso es que eso te dan tips. Entonces, son esos tips los que al final te das cuenta y te empiezan a abrir la mente. O sea, aquí yo creo que pasa un tema de que tú cambias una forma de pensar estructurada, tradicional de acuerdo a lo que te han enseñado siempre. Tienes que sacarte buenas notas para ir a la universidad. Una vez que estás en la universidad, tienes que sacarte buenas notas para sacar la carrera que tienes que hacer, de la carrera que tienes que hacer. Tienes que entrar a un trabajo y en el trabajo, tienes que nuevamente ahí trabajar bien y hacer que no te echen. ¿Por qué? Porque entras al sistema y entrar al sistema significa endeudarte y así continuamente hasta
que puedas lograr jubilar y recién ahí ver si es que puedes vivir con la poca jubilación que te pueden entregar. Entonces, es realmente ese cambio de mentalidad o de estructura mental que es lo que uno logra hacer a través de estos cursos. Y te das cuenta, te das cuenta. Yo me acuerdo que cuando leía, realmente uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, empiezas a tomar cursos, se te abre la mente, empiezas a mirar de manera diferente las cosas, te das cuenta a través de los conocimientos que vas aprendiendo, te das cuenta de que existen, empiezas a mirar de manera diferente y a encontrar cosas que antes no había, la sinapsis que te ocurren, el insight que te ocurre cuando tú ya estás con cierta información en tu cabeza y la empiezas a practicar, te empiezas a dar cuenta que empiezas a descubrir cosas nuevas. Y esas son las cosas nuevas que uno empieza a aprovecharse. ¿Por qué? Porque tienes ciertos conocimientos que antes no tenías. Perfecto, súper. Oye, ¿y tú te recuerdas más o menos cuando estabas en estos cursos, cuál fue como la primera acción importante desde el punto de vista así como para empezar a dar el primer paso a lo que hoy día tienes, que ya nos va a contar, pero ¿te acuerdas así más o menos cuál fue la primera acción, la primera decisión, el primer movimiento que hiciste que como que marcó y el primer paso, vuelvo a repetir, y que de ahí en adelante ya nada más te paró? Mira, en realidad que hay una cuestión que es disciplina. Ya. Lo primero es la disciplina. Y para que tú te obligues a empezar a practicar la disciplina, tú tienes que de alguna manera, la primera acción es, ya, en este caso bueno, déjame ordenar primero la idea. Sí, claro. Una cosa, ¿tú te acuerdas del chiste del jamón y el huevo? ¿Ya? No, pero dale. El chiste del jamón y el huevo es que para hacer un huevo revuelto con jamón, la gallina pone el huevo, pero el jamón, el chancho, pone parte de él. Ah, ya. Entonces, ya. ¿Cuánto nivel de compromiso hay en hacer un buen huevo revuelto con jamón? Ya. Y se va. Pero el jamón pone parte de su pellejo en hacer el huevo revuelto con el jamón. ¿A dónde apunta con esto? Capaz que no tenga nada que ver, pero ¿a dónde apunta con esto? En que uno tiene que de alguna manera, ya sabes que la primera acción que yo hice para realmente, sabes que yo quiero involucrarme en esto, entonces yo compré un curso, puse de mi dinero y compré un curso. Para mí, esa fue mi primera acción de cara al compromiso que yo tengo con lo que yo quería aprender en ese momento. Una vez que empiezas, porque es como ir al gimnasio, bueno, no es como ir al gimnasio, mucha gente paga el gimnasio y no va, pero la idea es que tú tengas que dar algo para que digas, puta, yo al menos ya pagué por esto, por lo tanto tengo que sacarle provecho. Entonces, una vez que yo pagué por algo, empecé a estudiar y empecé a aprender, las primeras acciones posteriores a esa fue ahorrar. Lo primero que hice fue, ya, voy a empezar a practicar el hábito del ahorro, hasta la acción del ahorro hasta que se convierta en un hábito. Y empecé a ahorrar. Una vez que empecé a ahorrar y empecé a acumular un capital necesario como para hacer algo, fue lo siguiente. Y ahí junto con las herramientas que me daban los diferentes cursos y las diferentes disciplinas que yo ya empezaba a entender y empezaba a practicar, se me abrieron ciertas oportunidades como para empezar a invertir en algo. Yo me acuerdo que en ese momento una capacidad no muy grande de ahorro, pero lo poco y nada que iba yo ahorrando, más el tiempo que yo podía disponer para hacer cosas, me dio como para empezar a realmente a formar ¿cómo se le puede decir? ¿Tu patrimonio rentable? Exacto, tal vez mi portafolio de inversiones, ya. De inversiones, eran pequeñas, pero de alguna manera la empezaba a tener, y yo creo que esa fue una acción. Entonces yo creo que si pienso de nuevo en tu pregunta, yo creo que lo primero fue pagarme un curso y empezar a practicar las cosas que ahí se te van diciendo, porque son tips que al final uno tiene que practicar, y sobre todo la disciplina. Súper, no, mira, bueno, la analogía que hiciste con el huevo en jabón es súper buena y da lugar totalmente, o sea,
porque muchas personas efectivamente quieren lograr beneficios financieros, quieren mejorar su ingresos, quieren hacer crecer su patrimonio, pero no se quieren involucrar, o sea, no quieren destinar tiempo para estudiar, no quieren destinar parte de su dinero, de sus ingresos para poder optar a cursos que les va a abrir la mente, que van a aumentar su educación financiera o competencias para la inversión. Así que totalmente, porque en el fondo, por esa analogía, tú estás demostrando que en este tema de la libertad financiera, en este tema de las inversiones, de aumentar los ingresos, de mejorar la calidad de vida a través del aumento de los ingresos, tiene que ver principalmente por un compromiso de la persona. O sea, la persona tiene que invertir su tiempo, su energía y parte de sus recursos financieros para empezar a crecer. Así que está súper buena esa analogía. Y claro, y perdona, y algunas de las cosas que, bueno, uno siempre va estudiando y lo primero que te dicen en los libros, por ejemplo, El secreto de una mente millonaria, es, y Kiyosaki también lo menciona, es dedicar también un fondo de tu sueldo, en este caso tu renta que tú ganas, es a la educación. Entonces, parte de eso, si al final es una cuestión que tú tienes que poner parte de tu dinero o para ahorro y otra parte, sí o sí, en la educación. Y esa fue una de las cosas que yo hice en la medida que iba estudiando los cursos, que es investigar. Hice cursos de importación de China, hice cursos de bolsa, hice cursos de no sé qué cuánta cuestión que había por ahí. Que habían algunos cursos online, me acuerdo, habían otros cursos que eran presenciales, pero uno va a ir, uno lo que tiene que hacer es ir, digamos, adquiriendo el conocimiento y viendo qué es lo que más te gusta, de cara, Claro, de cara si realmente si algo de eso te gusta y te quieres enfocar por ese lado. claro. Yo seguí preparándome y yo me enfoqué en lo que estábamos conversando hace poco cuando hiciste la presentación, que es inversiones inmobiliarias y ese tipo de cosas, pero que es lo que se me dio a mí. Ah, perfecto, claro, sí. Ese finalmente después que estuviste incursionando y revisando en varias disciplinas o en varios mercados, finalmente te fuiste por el lado inmobiliario. O sea, de hecho, también hiciste uno de los programas más premium, más grande que tiene, más extenso que tiene FinanCoach, ¿cierto? Que es el diplomado en coaching financiero, además del curso en cómo invertir en propiedad de Chile, que también lo hiciste. Y bueno, hoy día, Gonzalo, cuéntanos un poco de cómo están hoy día tu inversión, en qué estás hoy día, y cuéntanos cómo fue que llegaste allá, porque claro, el primer paso fue, como dijiste hace un minuto, pagaste un curso, o sea, dijiste ya, esta fue la primera decisión, el primer paso fue, pago el curso, y sí o sí me tengo que obligar a empezar a Compromiso. estudiar. Claro, y de ahí hasta entonces ha pasado muchas cosas, han pasado varias cosas, y hoy día estás de una forma. Cuéntanos un poquito cómo estás hoy día, cómo está el tema, cómo tangibilizaste hoy día el conocimiento en el lado inmobiliario, que fue como el que más te gustó, el que más te centraste, y cómo fue que llegaste a este estado hoy día. Sí, mira, en realidad que, como te había mencionado recién, mucho del estudio, de los cursos, sobre todo del coaching financiero que tomé, te hace abrir los ojos. Y cuando digo te hace abrir los ojos, te hace empezar a pensar de manera diferente, o que te des cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces, dentro de las cosas que yo empecé a mirar y se dieron ciertas oportunidades como de inversión en, 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 bienes raíces, y uno también empieza, a ver, si uno, yo he invertido en bienes raíces, he comprado algunos departamentos, los cuales se están arrendando, tengo algunos terrenos también que he comprado en el sur, tengo departamentos que los tengo como de arriendo, digamos, de verano, otro de arriendo, tengo un departamento también de arriendo de año corrido, pero donde apunto yo más es que en mi caso se dio de esa manera, en el cual yo empecé a optar de ese tipo de financiamiento, pero tal vez en el caso de otra persona, de acuerdo a la información que está adquiriendo, puede que se derive en otro tipo de cosas, cursos, ¿no? Instalaciones de algún emprendimiento más elaborado, que tenga una inquietud mucho más allá de cara a trabajar más, o en mi caso se dio bienes raíces y algunos terrenos que tengo en el sur, pero básicamente yo creo que cómo se ha ido formando eso es
es básico el tema de cómo se te abre a ti la cabeza gracias a los estudios que uno ha tomado. Y ahí uno se va dando cuenta de la inmensa cantidad de oportunidades que tienes y que realmente después uno dice, vaya, habían tantas cosas que uno no las aprovechaba. Y, y de ahí salen muchas ideas. Y el sentido es tomarlas. Si es lo que a ti te gusta dentro de lo que tú estás buscando como nicho o como orientación. Perfecto, claro. No, de todas maneras, sin embargo, hoy día lo que tú tienes hoy día es todo más que nada orientado hacia al mundo inmobiliario, por lo que me doy cuenta, o sea, Totalmente. ¿cierto? Ya. Sí, Y, totalmente. y súper importante porque, por ejemplo, también la gente, importante que sepa esto, que Gonzalo hace no mucho tiempo atrás estuvo prácticamente 6 meses, por ahí más o menos fue Gonzalo, tú corrígeme, fue como 6 meses de un periodo sabático donde te fuiste a recorrer Australia, el sudeste asiático, y lo mejor de todo es que te fuiste y para poder financiar todo ese viaje, porque en realidad no estuviste trabajando en ningún minuto, y No, para poder darte ese viaje era necesario no estar trabajando, y fuiste, y lo mejor de todo es que lo hiciste con los ingresos pasivos que te daban tus inversiones, es decir, no te comiste el capital, sino no. que producto de los ingresos pasivos que te dieron tus inversiones, tú pudiste vivir, digamos, eso que querías hace mucho tiempo, querías vivirlo. Cuéntanos un poquito más de eso, que eso es súper interesante porque hay muchas personas que están viendo esta entrevista y que uno de sus sueños principales es justamente recorrer el mundo, recorrer el sudeste asiático, recorrer Australia, recorrer Europa, pero el problema es que dicen, ¿cómo lo hago? No tengo que trabajar, ¿de dónde saco la plata? Y la estrategia que tú hiciste es muy especial porque cumpliste un sueño y prácticamente la plata salió justamente de tus inversiones. Así que es importante. Completamente, exacto. Mira, completamente A ver, yo creo que el viaje, en mi caso, es decir, es un happy problem. Happy problem del motivo por cual fue el viaje. Llega un momento tal en el cual uno está viviendo y te das cuenta que de alguna manera te empiezas a desarrollar como persona, y te empiezas a desarrollar de alguna manera como inversionista, en la cual tú empiezas a adquirir cierto ingreso pasivo y te das cuenta de que hay ciertas necesidades en tu vida que ya fueron satisfechas y te llegas a hacer una pregunta en la cual yo me preguntaba en ese momento y digo, ya, ¿qué más hay? Si de alguna manera tengo ciertas necesidades que ya están satisfechas, tenía un ingreso pasivo que me hacía vivir bien, me hace vivir bien de alguna manera, tengo un trabajo que me da la oportunidad y que de alguna manera yo no tenía problemas, me iba bien en eso, en la cual yo llegué y pensé, ya, ¿qué hago? Puedo darme un tiempo sabático, que en este caso yo lo que pensaba tomar eran 6 meses. Quería tomar un año, de hecho. Pero yo conversé con mi empresa y me dieron la oportunidad de tomarme 6 meses. Y hice la suma y la resta, la cuenta de la abuela. Dije, ya, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero ir? Más o menos con lo que me dan los ingresos pasivos. Yo dije, ya, esto me alcanza. No, mi sueldo estuvo congelado, así que yo solamente vivía de los ingresos pasivos que yo estaba ganando en ese momento, más un poco ahorrado, pero que era parte de los ingresos que uno tiene en ese momento. Y simplemente, ya, llegué y me tiré a la piscina. Yo organicé un viaje empezando por Australia, a estudiar inglés un mes como para preparar el viaje completo. Y mucha gente dice que mi viaje fue por el sudeste asiático, pero en realidad el sudeste asiático fue un 10% del viaje. Yo seguí viajando a Japón, Nueva Zelanda, Ah, Turquía, mira, Francia, pasé por Alemania, o sea, Finlandia, fue un tour Islandia. mundial. Fue un tour Claro, mundial, entonces, ya. yo hice fue un recorrido por casi todo el mundo, claro, sí, fue prácticamente mundial, porque empecé en Australia, pasando por Nueva Zelanda, Japón, recorriendo toda la parte del sudeste asiático y llegué hasta Islandia, así que está al frente de Noruega, entonces Ya. pasando por Finlandia, Laponia, entonces en realidad que esos 6 meses, en realidad fue un sueño que yo siempre tenía,
y que gracias, insisto, a la disciplina que uno logra obtener y a la aplicación de lo aprendido, es que logré un ingreso pasivo que me dio para hacer ese viaje. Y es lo que uno siempre ha querido hacer. Insisto, si acá insisto, la disciplina que uno adquiere en darse cuenta de ciertas cosas, las inversiones que uno empieza a hacer, el estudio que uno logra, el conocimiento que uno logra a través del estudio, a través de la práctica, es lo que al final me dio las herramientas y la oportunidad a mí de hacer ese viaje. Oye, excelente, súper importante e interesante lo que estás mencionando acá. Claramente la disciplina la has repetido varias veces, así que nos damos cuenta, y que la gente también que está viendo esta entrevista se dé cuenta que es algo realmente importante. O sea, está bien en el conocimiento, pero también es desarrollar el tema de lo que es la disciplina. Oye, Gonzalo, cuéntame, bueno, en todo este proceso, que has tenido resultados increíbles. De hecho, ese viaje yo no contaba que era tan grande el viaje, ahora me doy cuenta por todos los países que has mencionado. En algún momento probablemente hubieron situaciones complicadas, ¿sí? Esos momentos que de repente el inversionista, el emprendedor tiene que experimentar. Cuéntame, más o menos, si tú te recuerdas que si hubieron algunos momentos complicados que puedas compartir obviamente con nosotros, porque a veces la gente dice que siente que cuando vive momentos difíciles cree que le pasa a ellos nomás, y cree que a personas como tú, qué sé yo, que ya han logrado cosas importantes, no les pasan estos momentos difíciles, pero sin embargo estoy seguro que sí. Y si tú recuerdas algunos momentos difíciles que te hayas tenido en este proceso, ¿y cómo los superaste? ¿Cómo fue que los revertiste para lograr hoy día el resultado que tienes hoy día, que claramente es tremendo? Mira, básicamente yo tuve un momento así, que fue cuando en realidad no tenía, ¿cómo se puede decir? Era desordenado con todo. Ya. Me acuerdo que en ese momento estaba pololeando con una alemana, me vino a ver, reventé las tarjetas de crédito, Falabella, París, y en realidad que estaba endeudado, creo que como, no me acuerdo cuánto fue, 10 millones. Que no se note pobreza, dijiste tú, ¿ah? Uy, sí, fue impresionante. Yo reventé las tarjetas, salimos por todos lados. Una vez que se fue, yo me encontré en un momento en el cual dije, cresta, la bicicleta la estoy haciendo a cada rato. Entonces, ya la bicicleta ya no se soporta más por sí misma. Y es ahí donde uno toca fondo y dice, no, esto tengo que arreglarlo. Y bueno, y ahí tuve yo que ordenarme. Ese fue mi primer acercamiento con, ¿no? ¿Cómo yo pude haber llegado a esto? Yo, profesional, que trabajo, y pude haber llegado a esto, y en el cual estaba en el piso. Y ahí tuve que ordenarme. Lo que hice fue, y ahí empecé de alguna manera, fueron mis primeros acercamientos en cuanto ya a cómo mantener la finanza ordenada. Entonces dije, planteemos una compra cartera de un banco, paguemos las tarjetas de crédito, porque como siempre se sabe, las deudas, las tarjetas de crédito son las más caras, y por lo tanto hice una compra cartera, tuve que pagar las tarjetas, rompí ya las tarjetas de Falabella, París, ya no tengo de esas tarjetas, que fueron las que más me endeudaron también. Y nada, me tuve que empezar a apretar el cinturón, creo que por 3, 4 años, para pagar todo lo que debía en esas tarjetas. Y en esos 3 o 4 años fue en ese momento en el cual empecé, como ya había aprendido un poco, y ahí viene el tema de la disciplina, porque tuve que obligadamente hacer drástico con lo que gastaba y con lo que me iba entrando, con lo que tenía que pagar. Me sobraba un poco de dinero. Yo dije, ¿qué puedo hacer de cara a que aprendí gracias a este episodio, esta experiencia que tuve? Y ahí empecé a revisar, a leer más, y realmente que ahí fue donde empecé a repuntar y hasta estar donde estoy ahora. Mira. Todo fácil, y ese fue mi episodio negro. ¿Sí? No, y durante 3, 4 años que probablemente te estabas recordando a ti mismo, incluso a lo mejor de repente por ahí también, porque claro, cuando uno hace algo y en un par de días lo soluciona, pasó, pero tú tuviste 3, 4 años donde
ese vivir la vida loca, por decirlo de alguna forma, te costó en el fondo disciplinarte durante 3, 4 años. O sea, No, y mira, no se te olvidó más. mira y tú lo que celebré cuando pagué la última cuota de ese préstamo. Es decir, eso fue el mejor día de mi vida cuando dije la última cuota, porque me acuerdo que eran la última cuota de ese préstamo que tuve para pagar todas mis deudas. Y ahí dije, cresta. Ahí sí que ese fue agradable, porque y ahí empecé ya podía hacer más cosas, pero esos 4 años fueron, es decir, sí, cada mensualidad que pagaba decía, pues weón, dice. Claramente. Bueno, y finalmente, después de eso, la lección la aprendiste los hábitos y la constancia que adquiriste durante esos 3, 4 años, claramente se traspasó y te permitió lograr lo que lograste hoy día, ¿cierto? Sí, yo creo que básicamente fue gracias a eso. Y eso me dio la oportunidad de aplicar la misma manera de ser disciplinado respecto a los gastos, al pagar ese crédito, empezar a aplicar esas mismas cosas que aprendí, digamos, gracias por ese evento, ahora ya. Empezamos, estudiemos, empezamos a aplicar ahorros, empecemos a hacer cosas y así un montón. Bueno, claramente esta pregunta la voy a hacer, pero yo tengo súper claro cuál es la respuesta. ¿Cuál es el punto clave para que hoy día las inversiones te hayan resultado como te han resultado? Que llegaras al punto que estás hoy día. ¿Qué fue lo clave? Yo creo que lo clave es, bueno, ya lo repetí varias veces, la disciplina, pero más que la disciplina en este caso, yo creo que más es la disciplina, porque tú puedes ser disciplinado, pero si en lo disciplinado te estás equivocando en cuanto a las herramientas que estás utilizando, no sacas nada con ser disciplinado si estás orientándote de manera equivocada. Yo me acuerdo que cuando gastaba mi plata era disciplinado en gastar, pero en este caso yo creo que el aprender, el estudiar, el adquirir conocimiento. El educarse. Esa es la palabra. Cuando tú te estás educando en algo y empiezas a aplicar lo que te están enseñando, ese es el punto, eso es lo clave. Y en este caso estamos hablando de educación financiera. Estamos hablando de educación financiera, personales, el coaching financiero que tomé, el PFI 1, el PFI 2, los cursos de acciones dividenderas. En realidad que todo eso te abre puertas, todo eso te abre conocimiento. Y tal vez, por ejemplo, yo en acciones nunca compré. Nunca compré. De repente abrí, de hecho tengo una cuenta, es que eso es lo atractivo. Cuando tú vas tomando todos estos cursos, cuando te vas educando, yo abrí una cuenta en el ¿cómo se llama este consorcio? Consorcio, ya. Abrí una cuenta ahí, de hecho ahí tengo como 300 lucas en acciones, porque empecé a comprar acciones todos los meses, algunas acciones dividenderas que me dan y eso ha ido aumentando porque ahí las dejo ahí, no las toco. Entonces, sin embargo, nunca me dediqué más a eso. Pero, ¿y a dónde apuntaba con eso? En el sentido de que aprendí algo, lo empecé a utilizar, vi que me dio, pero como yo no soy tanto de acciones y ese tipo de cosas, me fui por otro lado. Pero el haberlo aprendido, eso es lo entretenido, porque por lo menos yo tengo una cierta definición, un cierto concepto acerca de las acciones que si alguien me viene a ofrecer algo, yo ya puedo rebatirlo, yo ya puedo conversar con ese tipo de personas para ver si me conviene o no me conviene. Pero eso es lo bueno, es decir, porque uno aprende diferentes cosas y ahí uno después va encauzándote en lo que más te gusta. Y ahí, ahora que lo pienso, todavía lo tengo. De hecho, el otro día lo estaba mirando para ver cómo iban esas acciones que nunca más toqué. No, además que claramente tu preferencia se fue por el lado inmobiliario, claro. Así que, porque siempre pasa eso, o sea, una persona, si bien es cierto, tiene que adquirir conocimientos de inversión en varios aspectos, porque la economía es cíclica y va cambiando, siempre uno va a tener un lado predilecto, un mercado más regalón, donde él va a enfocar sus recursos, su energía, y en este caso tuyo, el tema inmobiliario, claramente. Así que está súper bien. Oye, Gonzalo, excelente. Y la última pregunta para terminar la entrevista, que ha estado bastante interesante, y es,
Para las personas que quisieran tener, por ejemplo, hoy día, que tú hoy día tienes inversiones, ya mencionaste que tienes departamentos en diferentes modalidades, en arriendo, arriendo diario, arriendo de año corrido, tienes terrenos, tienes, digamos, fondos, ciertos privados de inversión, tienes dinero puesto ahí. Que más allá de la parte financiera, del activo, del patrimonio que puedas tener, es lo que tú has hecho, lo que te ha permitido en tu vida hacer esto. Y sobre todo me refiero a este viaje que te pegaste por 6 meses, este sueño que cumpliste de tomarte 6 meses sabático y que recorriste prácticamente casi todo el mundo. Y que hay mucha gente que hoy día quiere tener un patrimonio rentable, quiere tener activos que generen ingresos pasivos para justamente hacer lo que hiciste tú, similar, más o menos, pero más o menos quiere hacerlo, a esas personas que les gustaría cumplir ese sueño a través de su patrimonio rentable, de la educación financiera, de las competencias para la inversión. ¿Qué le dirías tú a esas personas que quieren lograr algo como tú? Mira, dos cosas. Uno, edúquense. Edúquense de alguna manera, tienen que comprometerse, y comprometerse sería contratar algún curso de cara a saber invertir, finanzas personales y ese tipo de cosas. Y ahí se van a dar cuenta realmente lo que tienen que hacer para lograr eso. Yo en este momento lo único que le puedo decir, decir a la rápida, es disciplina, de acuerdo a lo que han estudiado, lo que están estudiando, y siempre gastar el dinero en activos que les den algún ingreso pasivo. Y eso, y en qué activos y de qué manera, eso se lo va a dar la educación financiera, completamente. Yo creo que eso es lo más importante que les diría. Y ser pacientes. Esto yo no lo logré de la noche a la mañana. Tuve una caída muy fuerte, tuve un crecimiento, un desarrollo, en la cual luego de un par de años o algunos años más tarde, no fue un par realmente, me di en la posición de poder elegir cuánto tiempo, dónde quería ir, y eso gracias a la educación y gracias a la perseverancia y disciplina de hacer las cosas que se deben hacer de cara a lograr el objetivo que uno quiere. Eso es lo importante. Perfecto, perfecto, excelente. Es decir, resumiendo, primero, tener disciplina, educarse financieramente y en competencias para la inversión, tener paciencia y, por supuesto, enfocarse realmente y comprometerse, como la analogía que hiciste de la gallina con el cerdo, que cuando hacen huevo revuelto con jamón, comprometerse con lo que es el objetivo, el sueño que se puede lograr a través de un patrimonio rentable como lo hiciste tú. Exactamente, buen resumen. Excelente, pues. Oye, muchísimas gracias, de nuevamente, te agradecemos tu tiempo, tu disposición para esta entrevista, y la gente aprovechamos de recordarle que se vienen más entrevistas y empezamos a despedir a este gran amigo nuestro, oriundo de la primera región de Chile, un viajero empedernido, y yo estoy seguro que quiere seguir viajando porque antes de la entrevista me lo estuvo comentando también, tiene hartos proyectos para más adelante que quizá en algún minuto nos cuente también, pero por sobre todo que ya está súper claro que puede lograr los sueños que quiere, porque así lo ha hecho hasta ahora y así lo ha demostrado en su entrevista. Gonzalo. Antes de terminar, por supuesto. Hay una cosa que no mencioné, sí. ¿Ya? Que lo leí en un libro y en realidad y es lo que estoy aplicando ahora, son las mini jubilaciones. ¿Tú leíste el libro de la semana laboral de 4 horas? Sí, y ahí habla sobre las mini jubilaciones, que no hay que esperar las jubilaciones para hacer cosas que uno quiere. Y una de las cosas que, esto ya como pildorita, una de las cosas que me dio a mí el tener este ingreso pasivo, es que te puedes dar estas mini jubilaciones. Por ejemplo, ahora en junio ya programé un viaje a Nueva Zelanda por una semana. Buenísimo. Pareja, bueno, Nueva Zelanda. Ya estoy programando otro viaje. Quiero volver ya porque de todo este recorrido y quiero volver a las partes que me gustaron más. Fines de año estoy programando otro a Finlandia, Laponia. Entonces, y así, son semanas, son un poquito más, un poquito menos, pero en las cuales que te da esos gustos que uno puede darse. Exactamente, sí. Está bueno ese concepto del libro del Timothy Ferris, las mini jubilaciones. Las mini jubilaciones. Sí, excelente. Un libro también que me recomienda Gonzalo, como acaba de decir, el libro La semana laboral de 4 horas de Timothy Ferris, donde habla de este concepto de las mini jubilaciones, y por lo que vemos
nuestro amigo Gonzalo lo está llevando al pie de la letra. Excelente. Oye, gracias nuevamente, Gonzalo, te pasaste. Nos estamos viendo y Gracias a ti. decir, pues, gracias a todos, y la gente que está viendo esta entrevista, por supuesto, lo agradece, y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos.